En un mundo lleno de incertidumbre y caos, donde las voces de la desesperanza y el miedo parecen resonar en cada esquina, existe un faro de luz que ha guiado a millones de almas a lo largo de los siglos. Es una oración tan simple y al mismo tiempo tan profunda que ha tocado los corazones de reyes y mendigos por igual. Estamos hablando, queridos hermanos y hermanas, del Padre Nuestro, la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Imaginen por un momento estar allí, en las colinas de Galilea, escuchando directamente de los labios del Maestro estas palabras que cambiarían el curso de la historia. Pueden sentir la brisa suave acariciando sus rostros, mientras Jesús, con amor en sus ojos, comienza a hablar. Cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras, amigos míos, son más que una simple fórmula, son una invitación a una relación íntima con el Creador del universo. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta oración maravillosa, permítanme pedirles algo importante. Si este mensaje está tocando su corazón, si siente que Dios le está hablando a través de estas palabras, por favor, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera, podremos seguir compartiendo estas reflexiones que nutren el alma y fortalecen nuestra fe en estos tiempos difíciles. Ahora volvamos a esa escena en Galilea. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña a dirigirnos al Todopoderoso llamándolo Padre. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? El Dios que creó las estrellas y los océanos, que sostiene el universo con su poder, nos invita a llamarlo Padre. Es como si el Rey más poderoso del mundo invitara a un niño de la calle a sentarse en su regazo y llamarlo Papá. Esta primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos, establece el tono para toda la oración. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos del mismo Padre Celestial. No importa si somos ricos o pobres, jóvenes o viejos, de esta o aquella nacionalidad. Ante Dios, somos una sola familia. Pensemos en la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios lo llamó a dejar todo lo que conocía y aventurarse hacia lo desconocido. ¿Por qué Abraham obedeció? Porque confiaba en su Padre Celestial. Cuando Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, Abraham creyó, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Esta confianza en el Padre Celestial es lo que Jesús nos invita a tener cuando oramos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios? Significa reconocer su santidad, su perfección absoluta. Cuando oramos así, estamos declarando que Dios es diferente a todo lo demás en nuestra vida. Es como si dijéramos, Padre, que todo el mundo reconozca quién eres realmente, que tu nombre sea honrado en cada rincón de la tierra. Pensemos en el profeta Isaías, quien tuvo una visión del trono de Dios. Los serafines clamaban, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se sintió abrumado por la santidad de Dios. De la misma manera, cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos reconociendo la majestad y la pureza de nuestro Padre Celestial. Venga tu reino. Esta petición es revolucionaria. Estamos pidiendo que el gobierno de Dios se establezca plenamente en la tierra. Imaginen un mundo donde la justicia, el amor y la paz de Dios reinen supremos. Un lugar donde no haya guerras, ni hambre, ni enfermedad, donde cada ser humano sea tratado con dignidad y respeto. Este es el reino que anhelamos cuando oramos estas palabras. Recordemos a Daniel, quien interpretó el sueño del rey Nabucodonosor sobre una estatua destruida por una roca que se convirtió en una gran montaña. Esa roca representaba el reino de Dios que un día llenaría toda la tierra. Cuando oramos, venga tu reino, estamos alineándonos con ese plan divino, esperando y trabajando por su cumplimiento. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición es un acto de rendición. Estamos diciendo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Es un eco de las palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando enfrentaba la cruz y oraba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestros propios planes y deseos,
olvidando que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esta parte de la oración nos desafía a soltar el control y confiar en la sabiduría infinita de nuestro Padre Celestial. Pensemos en José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente. Parecía que todo en su vida iba mal. Sin embargo, José se mantuvo fiel a Dios, confiando en su voluntad. Al final, Dios usó todas esas circunstancias para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo esa misma confianza y disposición para seguir el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos. El pan nuestro de cada día, 106. Dánoslo hoy. Esta petición nos recuerda nuestra dependencia diaria de Dios. No estamos pidiendo riquezas o lujos, sino lo necesario para vivir. Es un recordatorio de la provisión de Dios para los israelitas en el desierto cuando les daba maná cada día. No podían almacenarlo para el futuro. Tenían que confiar en que Dios proveería nuevamente al día siguiente. En un mundo obsesionado con la acumulación y la seguridad financiera, esta oración nos desafía a vivir con fe, confiando en la provisión diaria de Dios. No significa que no debamos ser responsables o planificar para el futuro, sino que reconocemos que, en última instancia, todo lo que tenemos viene de Dios. Pensemos en la viuda de Sarepta, a quien el profeta Elías pidió que le diera de comer. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre. Sin embargo, por fe, compartió lo poco que tenía y Dios multiplicó milagrosamente su provisión. Cuando oramos por nuestro pan diario, estamos expresando esa misma confianza en la fidelidad de Dios. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte de la oración aborda una de las necesidades más profundas del alma humana: el perdón. Reconocemos que hemos fallado, que hemos acumulado deudas espirituales que no podemos pagar por nosotros mismos. Necesitamos el perdón de Dios, pero hay una condición aquí que no podemos ignorar. Debemos perdonar a otros si queremos recibir el perdón de Dios. Esto no significa que ganemos el perdón de Dios por perdonar a otros, sino que el perdón que recibimos debe fluir a través de nosotros hacia los demás. Recordemos la parábola que Jesús contó sobre el siervo que fue perdonado de una deuda enorme, pero luego se negó a perdonar una pequeña deuda a un compañero. El mensaje es claro: habiendo recibido un perdón tan grande de Dios, ¿cómo podríamos negarnos a perdonar las ofensas relativamente pequeñas que otros cometen contra nosotros? Esta parte de la oración nos desafía profundamente, nos obliga a mirar en nuestros corazones y preguntarnos: ¿hay alguien a quien no hemos perdonado? ¿Estamos aferrándonos a rencores o amarguras? El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para nuestra salud espiritual y emocional. Pensemos en José, a quien mencionamos antes. Después de años de separación, cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando comida, José tuvo la oportunidad de vengarse. En cambio, eligió perdonar. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Este es el tipo de perdón que Dios nos llama a extender a otros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta petición reconoce nuestra vulnerabilidad espiritual. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y peligros espirituales. No podemos confiar en nuestra propia fuerza para resistir. Necesitamos la protección y la guía de Dios. Esta parte de la oración nos recuerda la importancia de la vigilancia espiritual. Como Pedro advirtió: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando oramos así, estamos pidiendo a Dios que nos fortalezca contra las tentaciones y nos proteja de las trampas del enemigo. Pensemos en la experiencia de Jesús en el desierto. Durante 40 días fue tentado por el diablo, pero resistió cada tentación con la palabra de Dios. Cuando oramos: no nos dejes caer en tentación, estamos pidiendo la misma fortaleza y sabiduría que Jesús demostró. Queridos hermanos y hermanas, el Padre Nuestro no es una fórmula mágica ni un ritual vacío.
Es una invitación a una relación profunda y transformadora con nuestro Padre Celestial. Cada vez que lo oramos con sinceridad, estamos alineando nuestros corazones con los propósitos de Dios y reconociendo nuestra total dependencia de Él. En un mundo que parece estar desmoronándose, donde las noticias diarias nos bombardean con tragedias y crisis, esta oración nos ancla en la realidad eterna del amor y el cuidado de Dios. Nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, tenemos un Padre en el cielo que nos ama, nos cuida y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. A medida que continuamos explorando las profundidades de esta oración maravillosa, les invito a reflexionar sobre cómo estas palabras pueden transformar su vida diaria. ¿Cómo cambiaría su perspectiva si verdaderamente viviera cada aspecto del Padre Nuestro? ¿Qué significaría para usted buscar primero el reino de Dios en todo lo que hace? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, permítanme compartir con ustedes la historia de María, una mujer de nuestra congregación cuya vida fue transformada por el poder del Padre Nuestro. María había crecido en la iglesia, pero durante años, esta oración no era más que palabras memorizadas para ella. Sin embargo, todo cambió cuando enfrentó una crisis en su matrimonio. Su esposo la había abandonado, dejándola sola con 3 hijos pequeños y una montaña de deudas. María se sentía traicionada, enojada y desesperada. Fue en ese momento oscuro cuando decidió tomar en serio el Padre Nuestro. Comenzó a orar estas palabras con todo su corazón, meditando en cada frase. Padre nuestro que estás en los cielos. María se aferró a la verdad de que, aunque su esposo terrenal la había abandonado, tenía un Padre Celestial que nunca la dejaría ni la abandonaría. Encontró consuelo en saber que no estaba sola en su lucha. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta parte de la oración fue un desafío para María. Podía realmente confiar en que la voluntad de Dios era mejor que sus propios deseos. Gradualmente, aprendió a soltar su ira y su deseo de venganza, entregando la situación a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. María vio esta petición cumplirse de maneras milagrosas. Cuando parecía que no habría comida para la cena, un vecino aparecía con una cazuela. Cuando las facturas se acumulaban, llegaba un trabajo inesperado. Día tras día, Dios proveía para sus necesidades. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta fue la parte más difícil para María. ¿Cómo podía perdonar a su esposo por el dolor que le había causado? Sin embargo, a medida que luchaba con esto en oración, Dios comenzó a ablandar su corazón. Poco a poco, el perdón comenzó a fluir, liberándola de la amargura que la estaba consumiendo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María se encontró orando esto con fervor, especialmente en los momentos en que la tentación de la desesperación o la autocompasión amenazaba con abrumarla. Dios respondió, dándole la fuerza para mantenerse firme en su fe. Con el tiempo, la vida de María comenzó a cambiar, no porque sus circunstancias mejoraran dramáticamente de la noche a la mañana, sino porque su perspectiva y su corazón se transformaron. Encontró paz en medio de la tormenta, alegría en medio del dolor y una fe más profunda de lo que jamás había experimentado. La historia de María nos recuerda que el Padre Nuestro no es solo una oración para recitar, sino un camino de vida para seguir. Cada frase es una invitación a una experiencia más profunda con Dios. Ahora, permítanme guiarlos a través de cada parte de esta oración, explorando sus implicaciones para nuestras vidas diarias. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase nos recuerda nuestra identidad como hijos de Dios. En un mundo que constantemente trata de definir quiénes somos, basándose en nuestro trabajo, nuestras posesiones o nuestros logros, esta verdad es revolucionaria. No importa lo que el mundo diga de nosotros, nuestra identidad más fundamental es que somos hijos amados del Rey del Universo. Piensen en el hijo pródigo de la parábola de Jesús. Incluso después de haber desperdiciado su herencia y caído en la más profunda miseria, seguía siendo hijo de su padre. Y cuando regresó, su padre corrió a recibirlo con los brazos abiertos. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. ¿Cómo cambiaría nuestra vida
si viviéramos cada día con la conciencia constante de que somos hijos amados de Dios. ¿Cómo afectaría esto a nuestra autoestima, nuestras relaciones, nuestras decisiones? Santificado sea tu nombre. Esta petición nos desafía a vivir de una manera que honre y glorifique a Dios. Cada aspecto de nuestra vida debería reflejar la santidad de Dios. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo debería proclamar la grandeza y la bondad de nuestro Padre Celestial. Pensemos en Daniel y sus amigos en Babilonia. Rodeados por una cultura pagana, se mantuvieron fieles a Dios, negándose a comprometer sus convicciones, incluso frente a la amenaza de muerte. Su vida entera era un testimonio de la santidad de Dios. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios en nuestro lugar de trabajo, en nuestros hogares, en nuestras comunidades? ¿Qué cambios necesitamos hacer para que nuestra vida sea un reflejo más fiel de la santidad de Dios? Venga tu reino. Esta petición nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El reino de Dios no es solo un concepto futuro, es una realidad presente que estamos llamados a manifestar aquí y ahora. Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero que crece hasta convertirse en un gran árbol. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de compasión es como plantar una semilla del reino de Dios en este mundo. ¿Cómo podemos ser agentes del reino de Dios en nuestro entorno? ¿Qué semillas podemos plantar hoy que puedan crecer y dar fruto para la eternidad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una oración de rendición. Estamos pidiendo que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es un reconocimiento de que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Pensemos en Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque confiaba en la voluntad de Dios. O en María, la madre de Jesús, quien respondió al anuncio del ángel diciendo: «Hágase en mí según tu palabra». Estas son poderosas ilustraciones de lo que significa someterse a la voluntad de Dios. ¿En qué áreas de nuestra vida nos resulta difícil rendirnos a la voluntad de Dios? ¿Qué temores o deseos propios necesitamos entregar para poder decir sinceramente: «Hágase tu voluntad»? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición nos enseña a vivir con una dependencia diaria de Dios. En una cultura que valora la autosuficiencia y la planificación a largo plazo, esta oración nos recuerda que cada día dependemos de la provisión de Dios. Recordemos a los israelitas en el desierto, recogiendo el maná cada mañana. No podían almacenarlo para el futuro. Tenían que confiar en que Dios proveería nuevamente al día siguiente. Esta es la actitud de confianza que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de gratitud por las provisiones diarias de Dios? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Él para nuestras necesidades futuras sin caer en la ansiedad o la codicia? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte de la oración aborda una de las necesidades más profundas del alma humana: el perdón. Reconocemos nuestra necesidad del perdón de Dios y al mismo tiempo nos comprometemos a extender ese perdón a otros. El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Recordemos la parábola del siervo despiadado, que fue perdonado de una deuda enorme, pero se negó a perdonar una pequeña deuda a su compañero. Jesús deja claro que no podemos esperar recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a otros. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien necesitamos perdonar? ¿Cómo podemos cultivar un corazón más dispuesto a perdonar? ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta petición reconoce nuestra vulnerabilidad espiritual y nuestra necesidad de la protección y la guía de Dios. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y peligros espirituales, y no podemos confiar en nuestra propia fuerza para resistir. Pensemos en Pedro, quien confiaba en su propia fuerza y juró que nunca negaría a Jesús, solo para hacerlo 3 veces esa misma noche. Esta oración nos recuerda que necesitamos la fuerza de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe.
¿Cuáles son las tentaciones más comunes que enfrentamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos estar mejor preparados para resistir estas tentaciones? ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente en nuestra lucha contra el mal? Queridos hermanos y hermanas, el Padre Nuestro es mucho más que una simple oración para recitar. Es un mapa para nuestra vida espiritual, una guía para nuestra relación con Dios y con los demás. Cada vez que lo oramos con sinceridad, estamos invitando a Dios a transformar nuestros corazones y nuestras mentes. En un mundo que parece estar cada vez más dividido y lleno de conflictos, esta oración nos recuerda nuestra unidad fundamental como hijos de Dios. Nos desafía a vivir de una manera que refleje el amor y la compasión de nuestro Padre Celestial. A medida que profundizamos en el Padre Nuestro, es importante recordar que esta oración no es solo para momentos de crisis o necesidad extrema. Es un modelo para nuestra comunicación diaria con Dios, una guía para alinear nuestros corazones con su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Pensemos en cómo el rey David, descrito en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios, mantenía una relación constante con el Señor. Los salmos nos dan una ventana a su vida de oración, llena de alabanza, súplica, confesión y gratitud. David entendía que la oración no era un monólogo, sino un diálogo íntimo con Dios. El Padre Nuestro nos invita a ese mismo tipo de relación íntima con Dios. Cada frase es una invitación a abrir nuestro corazón al Creador del universo, a confiar en Él como un niño confía en su Padre amoroso. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase nos recuerda que, aunque Dios es trascendente y todopoderoso, también es personal e íntimo. Es el Dios que conoce el número de cabellos en nuestra cabeza, que se preocupa por los detalles más pequeños de nuestras vidas. Imaginen por un momento lo que significaría vivir cada día con la conciencia constante de que el Creador del universo es nuestro Padre amoroso. ¿Cómo cambiaría esto nuestra perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos? ¿Cómo afectaría nuestras interacciones con los demás? El profeta Jeremías escribió: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cuando oramos Padre Nuestro, estamos reconociendo que Dios tiene buenos planes para nosotros, que su amor por nosotros es constante e inquebrantable. Santificado sea tu nombre. Esta petición nos desafía a vivir de una manera que honre y glorifique a Dios en todo lo que hacemos. No se trata solo de nuestro comportamiento en la iglesia o en momentos de adoración formal. Se trata de cómo vivimos cada aspecto de nuestras vidas. Pensemos en José en Egipto. Incluso cuando fue vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado, José vivió de una manera que honraba a Dios. Su integridad y fidelidad eran un testimonio constante de la santidad de Dios. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios en nuestro lugar de trabajo, en nuestras relaciones familiares, en la forma en que manejamos nuestras finanzas o nuestro tiempo libre? Cada decisión que tomamos es una oportunidad para honrar el nombre de Dios. Venga tu reino. Esta petición nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El reino de Dios no es solo un concepto futuro, es una realidad presente que estamos llamados a manifestar aquí y ahora. Jesús a menudo comparaba el reino de Dios con una semilla que crece gradualmente. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de compasión es como plantar una semilla del reino de Dios en este mundo. Piensen en la parábola del buen samaritano. A través de un simple acto de bondad hacia un extraño, el samaritano estaba manifestando el reino de Dios en la tierra. De la misma manera, cada vez que elegimos el amor sobre el odio, la generosidad sobre el egoísmo, el perdón sobre el resentimiento, estamos trayendo un pedacito del cielo a la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es quizás la parte más desafiante de la oración. Estamos pidiendo que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea, incluso cuando esa voluntad puede ser diferente de nuestros propios deseos o planes. Recordemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, orando: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso frente al sufrimiento inimaginable, Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Qué significa para nosotros someternos a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria? Podría significar perdonar cuando queremos guardar rencor. Podría significar ser pacientes cuando queremos apresurarnos. Podría significar confiar en Dios cuando el futuro parece incierto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En un mundo obsesionado con la acumulación y la seguridad financiera, esta petición nos enseña a vivir con una dependencia diaria de Dios. No estamos pidiendo riquezas o lujos, sino confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. Pensemos en la viuda de Sarepta, a quien el profeta Elías pidió que le diera de comer. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre. Sin embargo, por fe, compartió lo poco que tenía y Dios multiplicó milagrosamente su provisión. Esta parte de la oración nos desafía a vivir con fe y generosidad. Nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios y que estamos llamados a ser buenos administradores de sus recursos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición aborda una de las necesidades más profundas del alma humana: el perdón. Reconocemos nuestra necesidad del perdón de Dios y al mismo tiempo nos comprometemos a extender ese perdón a otros. El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Recordemos cuando Pedro preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, sugiriendo 7 veces. Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, nuestro perdón debe ser ilimitado, así como el perdón de Dios hacia nosotros es ilimitado. El perdón no siempre es fácil. A veces, las heridas son profundas y el dolor es real. Pero cuando nos aferramos al rencor y la amargura, somos nosotros los que sufrimos. El perdón no es tanto por el bien del ofensor, como por nuestro propio bien espiritual y emocional. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Esta petición reconoce nuestra vulnerabilidad espiritual y nuestra necesidad de la protección y la guía de Dios. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones y peligros espirituales, y no podemos confiar en nuestra propia fuerza para resistir. El apóstol Pablo escribió: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta promesa es un consuelo, pero también una llamada a la vigilancia. ¿Cómo podemos prepararnos para resistir la tentación? La Biblia nos da algunas claves: llenar nuestra mente con la palabra de Dios, mantenernos en comunión con otros creyentes, estar atentos a nuestras debilidades y vulnerabilidades. Queridos hermanos y hermanas, el Padre Nuestro no es solo una oración para recitar de memoria, es una invitación a una relación profunda y transformadora con nuestro Padre Celestial. Es un llamado a alinear nuestros corazones y nuestras vidas con los propósitos de Dios. Imaginen cómo sería nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro mundo, si cada uno de nosotros viviera verdaderamente cada aspecto del Padre Nuestro, si reconociéramos a Dios como nuestro Padre amoroso en cada situación, si buscáramos santificar su nombre en cada decisión que tomamos, si trabajáramos activamente para manifestar su reino en la tierra, si nos sometiéramos a su voluntad, incluso cuando es difícil, si confiáramos en Él para nuestras necesidades diarias, si perdonáramos como hemos sido perdonados, si buscáramos su protección y guía en cada tentación. Este es el tipo de vida a la que Jesús nos llama a través de esta oración. No es fácil, pero es el camino hacia una vida plena y significativa. Es el camino hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que persiste incluso en medio de las pruebas, el amor que transforma vidas. A medida que nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro, es importante recordar que esta oración no es solo para momentos de quietud o meditación. Es un modelo para vivir,
una guía para navegar los desafíos y las alegrías de la vida cotidiana. Pensemos en cómo Jesús mismo vivió esta oración. Él constantemente buscaba la voluntad del Padre, manifestaba el reino de Dios a través de sus enseñanzas y milagros, confiaba en la provisión del Padre, perdonaba incluso a aquellos que lo crucificaron y resistió la tentación en el desierto. Jesús no solo nos enseñó el Padre Nuestro, lo vivió. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta oración en nuestro día a día? Permítanme compartir algunas ideas prácticas. Padre nuestro que estás en los cielos, comienza cada día reconociendo tu identidad como hijo o hija de Dios. Antes de enfrentar los desafíos del día, recuerda que tienes un Padre celestial que te ama incondicionalmente. Esto puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre cualquier situación que enfrentes. Santificado sea tu nombre. Pregúntate en cada decisión que tomes, ¿esto honra el nombre de Dios? Ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tus momentos privados, busca vivir de una manera que refleje la santidad y el amor de Dios. Venga tu reino. Busca activamente oportunidades para manifestar el reino de Dios en tu entorno. Esto podría ser tan simple como mostrar amabilidad a un extraño, defender a alguien que está siendo tratado injustamente, o compartir las buenas nuevas del Evangelio con alguien que necesita esperanza. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Practica la rendición diaria a la voluntad de Dios. Cuando te enfrentes a decisiones difíciles o situaciones inesperadas, haz una pausa y ora. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Esto no significa que no tendremos luchas o dudas, sino que elegimos confiar en la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando no entendemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cultiva una actitud de gratitud por las provisiones diarias de Dios. Toma un momento cada día para agradecer a Dios por las bendiciones que a menudo damos por sentado. Comida, techo, salud, familia, amigos. Al mismo tiempo, practica la generosidad, compartiendo lo que Dios te ha dado con aquellos que tienen menos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Haz del perdón una práctica diaria. Cuando alguien te ofenda o te hiera, en lugar de aferrarte al rencor, elige perdonar. Recuerda cuánto te ha perdonado Dios y permite que ese perdón fluya a través de ti hacia los demás. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Sé proactivo en tu vida espiritual. Identifica las áreas donde eres más vulnerable a la tentación y toma medidas para protegerte. Esto podría significar buscar la rendición de cuentas de otros creyentes, limitar tu exposición a ciertas influencias o desarrollar hábitos espirituales que fortalezcan tu fe. Queridos hermanos y hermanas, vivir el Padre Nuestro de esta manera puede transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras comunidades. Imaginen el impacto que podríamos tener si cada uno de nosotros se comprometiera a vivir esta oración cada día. Permítanme compartir la historia de Carlos, un hombre de negocios en nuestra comunidad que decidió tomar en serio el Padre Nuestro. Carlos había tenido éxito en los negocios, pero sentía que algo faltaba en su vida. Comenzó a meditar diariamente en el Padre Nuestro, no solo recitándolo, sino reflexionando profundamente sobre cada frase y cómo podía aplicarla en su vida. Padre nuestro, que estás en los cielos. Carlos comenzó a ver su negocio no como su propia creación, sino como un regalo de Dios para ser administrado sabiamente. Esto cambió la forma en que trataba a sus empleados y clientes. Santificado sea tu nombre. Carlos se comprometió a dirigir su negocio con integridad absoluta, incluso cuando significaba perder dinero a corto plazo. Su reputación de honestidad comenzó a atraer a más clientes y a inspirar a sus empleados. Venga tu reino. Carlos comenzó a ver su negocio como una plataforma para bendecir a otros. Implementó programas de capacitación para jóvenes desfavorecidos y comenzó a donar una parte significativa de sus ganancias a causas benéficas. Hágase tu voluntad. Cuando se enfrentó a decisiones difíciles de negocios,
Carlos aprendió a buscar la guía de Dios en oración en lugar de confiar solo en su propia sabiduría. El pan nuestro de cada día. Carlos desarrolló una nueva apreciación por la provisión de Dios. En lugar de acumular riquezas para sí mismo, comenzó a ver su prosperidad como una oportunidad para ser generoso con los necesitados. Perdona nuestras deudas. Carlos tuvo que aprender a perdonar a un socio de negocios que lo había traicionado. Aunque fue difícil, descubrió que el perdón lo liberó de la amargura y abrió puertas para nuevas oportunidades. No nos dejes caer en tentación. Reconociendo su vulnerabilidad a la codicia y el orgullo, Carlos estableció un sistema de rendición de cuentas con otros hombres de negocios cristianos. Con el tiempo, el negocio de Carlos se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Sus empleados notaron el cambio y muchos se acercaron a él para preguntar sobre su fe. Su impacto se extendió más allá de su negocio a toda la comunidad. La historia de Carlos nos recuerda que el Padre Nuestro no es solo para momentos de adoración en la iglesia. Es un modelo para vivir que puede transformar cada aspecto de nuestras vidas. Queridos amigos, los invito a hacer del Padre Nuestro no solo una oración que recitamos, sino una realidad que vivimos cada día, que cada mañana, al despertar, recordemos que somos hijos amados del Padre Celestial, que cada decisión que tomemos sea guiada por el deseo de santificar su nombre y manifestar su reino, que confiemos en Él para nuestras necesidades diarias y extendamos su perdón a otros, que busquemos su protección y guía en cada paso que damos. Imaginen el impacto que podríamos tener si cada uno de nosotros viviera de esta manera. Nuestros hogares se convertirían en lugares de paz y amor. Nuestros lugares de trabajo se transformarían por la integridad y la compasión. Nuestras comunidades experimentarían el poder sanador del perdón y la reconciliación. Antes de concluir, me gustaría guiarlos en una oración basada en el Padre Nuestro. Los invito a hacer la suya, a permitir que estas palabras resuenen en lo profundo de sus corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio de llamarte Padre. Ayúdanos a vivir cada día con la conciencia de que somos tus hijos amados. Que todo lo que hagamos y digamos santifique tu nombre. Usa nuestras vidas para manifestar tu reino en este mundo necesitado. Señor, sometemos nuestras voluntades a la tuya. Aun cuando no entendamos tus caminos, ayúdanos a confiar en tu sabiduría y amor perfectos. Gracias por tu fiel provisión día tras día. Enséñanos a ser agradecidos y generosos con lo que nos has dado. Padre, perdónanos por las veces que hemos fallado. Ayúdanos a extender ese mismo perdón a otros, liberándonos del peso del rencor y la amargura. Protégenos de la tentación y del mal que nos rodea. Danos la fuerza para resistir y la sabiduría para reconocer tus caminos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece. Que nuestras vidas sean un testimonio constante de tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que esta oración no sea solo palabras que decimos, sino una realidad que vivimos cada día. Que el poder transformador del Padre Nuestro se manifieste en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Antes de concluir, permítanme recordarles la importancia de mantenerse conectados con esta comunidad de fe. Si este mensaje ha tocado su corazón, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. De esta manera, podremos seguir creciendo juntos en nuestra comprensión y aplicación de las verdades eternas de la palabra de Dios. Además, los animo a compartir este mensaje con otros que puedan necesitar escuchar estas palabras de esperanza y aliento. Nunca sabemos cómo Dios puede usar un simple acto de compartir para transformar una vida. Finalmente, si este mensaje ha sido una bendición para ustedes, consideren darle un me gusta y dejar un comentario compartiendo cómo el Padre Nuestro ha impactado su vida. Sus testimonios pueden ser un gran estímulo para otros en su camino de fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.
que el poder del Padre Nuestro transforme sus vidas y los acerque cada día más al corazón de Dios. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga abundantemente.